Entonces es exactamente igual, ¿verdad? Este de acá contiene los mismos elementos de acá, solo que acá nos guiamos por valor y llave. Valor es nombre y, por ejemplo, perdón, la llave es nombre y el valor es Carlos. Entonces los voy a colocar acá, solo como guía. Digamos, llave, valor. Y lo mismo es con todos, ¿no? Sí, llave y valor. Llave es edad y valor sería 18, ¿va? Ajá. Y así es en todas las demás, ¿va? Entonces es una llave de valor. Aquí también estamos hablando de una llave de valor y aquí de último también estamos hablando de una llave de valor, ¿va? Ese es la dinámica ahí. Y digamos que ya no los identificamos por índices, sino que por su llave. Entonces, por ejemplo, ¿esto para qué me va a servir? Pues me puede servir para calcular el promedio de otra forma, ¿ah? Promedio. Entonces yo sé que tengo que sumar todos los valores dividido entre 3. Entonces yo le digo estudiante. Pero ahora no me tengo que fijar en su índice, sino que simplemente en su llave, ¿verdad? Nota 1. O sea que accedo a la nota 1, que vale 79. Más estudiante. Su llave sería nota 2. Más estudiante, que es nota 3. Excelente. Y ahí ya tendríamos el promedio. Y ahora lo que sigue es imprimir el promedio es, ¿verdad? Eso lo hacemos de igual manera. Ahí está. Muy bien. Y este sería el programa. Este de acá ya nos había funcionado. Y lo vamos a copiar nada más. Copiar todo esto. Ajá. Le voy a agregar los ejemplos. Y ya solo nos queda este, ¿ah? Entonces, vamos a ver si nos funciona. Muy bien, y nos funcionó, ¿verdad? El promedio es 83.83333. Nos salió igual que cuando lo hicimos de la otra forma, ¿verdad? Lo único que acá estamos accediendo a los valores por medio de su llave. Nota 1, nota 2, nota 3. Muy bien. Ahora bien, y vamos a estudiar, algunas operaciones entre arrays. Operaciones
Por ejemplo, insertar un nuevo valor. Con la función array push. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregarle a este array el dato promedio, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, de que ya este array estudiante también tenga el valor de promedio dentro del array, ¿verdad? Pero digamos de que ya lo habíamos calculado acá, ¿verdad? Entonces, queremos que después de calcularlo, agregarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, agregar el valor promedio a un array. Lo que vamos a hacer es, tal vez para no complicarnos, mejor vamos a utilizar otro ejemplo. Ok. Vamos a cortar esto y lo vamos a pegar acá. Entonces digamos que tenemos un array estudiante. Y vamos a colocarle ok, realmente va a ser el mismo ejemplo, el primer ejemplo que va a llevar estos datos. Va a ser un array. Y yo le voy a colocar aquí nombre, Carlos. Edad 18 tenía. Y la nota 1 era 79. La nota 2 era 90.5. La nota 3 es 82, creo. Ajá. Entonces, pero le queremos agregar un dato más, ¿verdad? Entonces, para agregar datos, para agregar un elemento a un array, utilizamos la función array push. Entonces, ¿cómo así? Voy a escribir array push y entre paréntesis voy a escribir dentro del array push recibe eh, dos parámetros. El primero es el nombre del array. Y el segundo parámetro que recibe es el elemento que queremos guardar. A agregar. Esto lo voy a dejar solo como referencia. Entonces, si nosotros queremos agregar un elemento a un array, por ejemplo a este array, solo le vamos a colocar a qué array solo le vamos a colocar a qué array va. Entonces es estudiante y luego sigue el elemento que queremos agregar. Digamos que queríamos agregar
agregar una nota 4, digamos, ¿va? Agregando nota 4, por ejemplo. Entonces yo le quiero agregar la nota 4 que fue de 86, digamos. Ahí estamos, listo. Y digamos de que yo le quiero agregar el promedio. Entonces calculábamos el promedio, así como lo habíamos hecho antes, la primera vez. Promedio. Como en este caso el array, estábamos hablando de un array sin llaves ni valores, entonces vamos a hablar de sus posiciones. Esta sería la posición 4. Aquí está. Entonces, para calcular el promedio de las 4 notas, pues solo sumábamos, ¿va? Sumábamos y dividíamos, en este caso, con 4, porque ya son 4 notas. Entonces yo le voy a colocar aquí acceso a estudiante. En la posición, en este caso 2, ¿verdad? Más. Vemos que las notas están desde la posición 2 hasta la posición 4. Entonces, perdón, a ver, sí, desde la posición 2 hasta la 4. Pero ahorita ustedes me podrían preguntar por qué no escribimos las 5. Si son 4 elementos, aquí deberíamos de sumar 4 elementos. Entonces, claro que lo podemos hacer. En la posición 5. ¿Pero por qué si cuando lo declaramos no existía? Eso sucede porque cuando hacemos el array push, le estamos ingresando una nueva nota, ¿verdad? Él automáticamente cuando hacemos el array push lo ingresa en la última parte, es decir, que aquí estará insertando el 86. Entonces, antes de agregar el promedio, vamos a comprobar de que en realidad haya insertado el 86, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Con un for each. Le decimos estudiante as le vamos a colocar solo la E. Y aquí le vamos a colocar hecho E. Vamos a recorrer el array estudiante para asegurarnos y ver si en realidad nos agregó el 86, ¿verdad? Ejecutar. Excelente, ¿verdad? Entonces nos dice que el array tiene Carlos 18, 79, 90.5, 82 y 86, que es la variable que nosotros acabamos de agregar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros agregáramos otro dato, ¿verdad? Digamos que queremos agregar algún otro dato del estudiante. Por ejemplo, la materia que está cursando, digamos, programación. Ahí está. Y ahora aquí abajito vamos a recorrer el array estudiante para ver si en realidad lo insertó. Y excelente, ¿verdad? Insertó al final del array. Muy bien. Entonces ahora sí ya podemos calcular el promedio.
Aquí vamos a agregar el promedio, que sería tal como lo hicimos la primera vez, indicándole el índice, sería el índice 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4. El 5 es el que nosotros estamos agregando acá, índice 5. Vamos a ver, lo inserta en la posición 5, le voy a colocar. Este 86 va. Y este que dice programación lo inserta en la posición 6. Es decir, que lo va insertando en la última posición. Entonces, nuestro cálculo del promedio acá, pues sería solo sumar el 2, la posición 2, 3, 4 y 5. La posición 2, 3, 4 y la 5, que es la que nosotros insertamos aquí, que ya comprobamos que sí la ingresó. Pero digamos de que queremos agregar el promedio al array. Entonces, para eso teníamos que hacer otro array push. Entonces yo le digo a qué array quiero agregarlo, a estudiante. Y qué elemento quiero agregarle. En este caso quiero agregarle el resultado de promedio. Ahí estamos. Y acá vamos a recorrer de nuevo nuestro array estudiante. Y nuestro promedio lo insertó en qué posición entonces. Si aquí íbamos por la 6, este de seguro lo insertó en la 7. Lo insertó en la posición 7, ¿verdad? Y acá, en este for each, lo estamos recorriendo después de haber ingresado el promedio. Vamos a colocar acá una condición nada más para que nos diga. No, solo lo vamos a dejar así. Y acá de último vamos a escribir hecho. El promedio es punto estudiante en la posición ¿qué? En la posición 7, ¿verdad? Según nuestros cálculos acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya no estamos imprimiendo la variable promedio, sino que estamos imprimiendo la variable estudiante, o sea, el array estudiante en la posición 7, que se supone que acá insertamos al final del array la variable promedio hacia estudiante. Muy bien, ¿verdad? Entonces acá vamos a separar un poco esto así. El primero que nos imprime es este. Es el que queríamos saber cuando acabamos de agregar la nota 86 y programación. Es decir, de aquí hasta acá, ¿verdad? Hasta ahí estaba correcto esa impresión porque ya nos había ingresado el 86 y programación. Pero luego nosotros nos dio rollo de calcular el promedio. Y luego de haber calculado el promedio, agregamos el promedio hacia nuestro array. Y este lo inserta en la posición 7. Y luego de eso nosotros recorrimos ese array estudiante con los nuevos valores, que sería esta parte de aquí. Es decir, Carlos 18 ya está 86 y programación.
Y ingresó el promedio también, ¿verdad? Promedio que acabamos de calcular. Y este que está aquí hasta el final dice el promedio es tanto. Ese no es más que esta línea que dice hecho, el promedio es estudiante en la posición 7. Muy bien. No sé si tienen dudas en este ejercicio. Así dice que no entendí de tanto que agregó. Está bien. Sí, lo que pasa es que tal vez lo del promedio está de más, ¿verdad? Tal vez el punto es que como ya se los copié, les voy a hacer otro ejemplo. El punto es el siguiente. Vamos a hacer otro array aquí. Le vamos a colocar vamos a ver, países. Un array de países, ¿va? Digamos que es un poco más simple. Tenemos un array, digamos que le voy a colocar Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, a este array yo le voy a agregar más países. Digamos que se me había olvidado inicializarlo acá. O por alguna razón tengo que ingresar más datos. Entonces, eso lo hago mediante insertar elementos en array países. Bien. Entonces, solo para agregar elementos al array, solo le tenemos que colocar array push. Le colocamos el nombre del array, que es países, y le colocamos el que queremos agregar. Por ejemplo, queremos agregar a Estados Unidos. Digamos que queríamos agregar más. Array push. Países. Digamos que queríamos agregar otro, por ejemplo, México. Y digamos que queríamos agregar Israel. Ahí estamos. Entonces, para comprobar de que sí agregamos estos tres países que no estaban en la declaración original, solo le damos un for each. Le decimos, por ejemplo, países as
país, y que me imprima acá adentro hecho país. Ahí estamos. Y listo, ¿verdad? Nos debería de imprimir toda la lista de países, incluyendo a Estados Unidos, México e Israel, que los agregamos acá con el array push. Entonces, eso es prácticamente la esencia de ver, en realidad, insertar valores a un array ya creado. A este de aquí le agregamos estos valores. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, ahora que ya recorremos el array países, ya están agregados los últimos tres que agregamos, ¿verdad? Estados Unidos, México e Israel. Utilizando array push. Y no sé si tienen alguna otra duda. Muy bien. Muy bien, entonces les voy a copiar esto. Este sería otro programita entre los ejemplos. Muy bien. Si nosotros quisiéramos quitar un elemento, solo utilizamos la función arrayPop. Entonces, por ejemplo, quitar, en este caso, el último elemento. Digamos que en este caso lo que quitaríamos sería Israel. Entonces, solo con escribir arrayPop y le colocamos el nombre del país, nos debería de quitar el último país que insertamos, es decir, Israel. Vamos a ejecutar. Ah, hay un error aquí, perdón. Ah, sí, tal vez le tenemos que decir cuál tiene que retirar. Digamos que en realidad es a Francia el que vamos a quitar. Entonces sería array pop, país, Francia, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, tenemos un error acá. Se nos va a acabar el tiempo. Yo solo les voy a mandar un último link, solo para dudas, y ahí estaríamos. Ahorita les envío el link.